hemos visto en la mañana. Y la pregunta es la siguiente. Siempre se dijo que Chernobyl había sido producto de un Estado como el ruso, que en ese momento estaba en decadencia, que además habían tomado decisiones políticas y no técnicas. Japón no tiene ese perfil. Es el sumum de la tecnología, de la previsión. Es una sociedad además que ha tomado siempre todas las precauciones y sin embargo no puede contener un desastre de esta naturaleza. ¿Eso quiere decir que deberíamos renunciar a la energía nuclear, que dadas las condiciones del planeta es una energía que a la larga puede ser muy riesgosa? Bueno, eso es un punto importantísimo, Patricia, porque evidentemente hablamos de un Japón que es la primera potencia sísmica en el mundo, son los más experimentados en el tema de tsunamis, y como tú muy bien has dicho, es una sociedad muy ordenada, muy disciplinada, estoy seguro que han hecho todos sus controles, ¿no? Pero les ha pasado esto. Entonces, ¿qué podemos esperar en este momento? Hay 436 plantas de energía nuclear operando en el mundo, en 30 países, ¿no? Evidentemente, no todos con el perfil que acabamos de describir, pero de otro lado tenemos que la energía nuclear significa la producción de 377,000 megavatios en el mundo, que eso significa el 14% de toda la energía que se consume. Hay países, sobre todo en la Comunidad Europea, como Francia, por ejemplo, que depende 3/4 partes de su electricidad es por energía nuclear. Y el común denominador en la mayoría de los países de Europa, 1/3 de toda su generación eléctrica es por energía nuclear. En Estados Unidos es la 1/5 parte. Y el propio Japón. Japón era alrededor del 25%. Entonces, no es que el día de mañana, como salió la señora Merkel y dijo, bueno, vamos a cerrar 10 plantas de energía nuclear. ¿Y qué se hace? Y imagínate que los demás comenzaran a hacer lo mismo. Prácticamente entraríamos a oscuras. Pero tal vez se podría reconsiderar la presencia de plantas nucleares en territorios como el de Japón, como el de Perú, o sea, porque vamos, en Francia es poco probable que haya un terremoto de 8.9, ¿no? Bueno, en Perú yo creo que nunca vamos a tener felizmente una planta de energía nuclear, pero sí tenemos en la vecindad, ¿no? O sea, Argentina tenemos 2, en Brasil tenemos 2. Chile está pensando, ¿no? Imagino que lo van a pensar más. Quiero decir una cosa que me parece importante también de saber, es decir, que estas plantas pues tienen un tiempo de duración que si se exceden de un plazo determinado que ya también ha sido estudiado, entonces se corren mayores riesgos, independientemente de tsunamis y terremotos. ¿Esto es así? ¿Cuánto dura una planta? Sí, ¿Cuánto debe prudentemente durar una planta? Ese es un tema que lo conversamos fuera de cámaras y sobre el cual voy a insistir un poco. Por ejemplo, cuando yo participé en el diseño de estas 2 plantas que se están operando en los Estados Unidos. Más grandes que la el doble de capacidad por unidad, o sea, Millstone es de 800 megavatios, y Joseph Farley es de 840 megavatios. Nosotros diseñamos estas plantas normalmente para una operación de 25 años, ¿no? Esa es la vida útil que inicialmente se obtienen las licencias, pero ante la necesidad energética lo que se ha ido viendo es que las licencias son renovadas. Obviamente el National, la autoridad esta que regula, las revisa y las mira, y obviamente me imagino yo que también las utilities harán una cierta presión de demostrar que las plantas están en buen estado. Pero Fukushima tiene 40 años y estas que he hablado también tienen 40 años y, por ejemplo, he estado revisando en la web y tienen licencias renovadas hasta el 2035 y el 2037. O sea, algo falló entonces en esa materia. Bastante mayor, y probablemente Fukushima no he revisado hasta cuándo tendría licencia operativa. Pero acuérdate que el énfasis tremendo de la energía nuclear estuvo entre las décadas del 70. Yo esos diseños los hice entre el 68 y el 70. O sea, hay una gran cantidad de estas 436 plantas que te he mencionado, que son de tremenda mayoría de edad, o sea, son plantas ancianas. Deberían haberse jubilado. ¿No? Cuidado, así es. Entonces, ahora, ingeniero, regresemos al tema de Japón y de lo que podría pasar. El peor escenario, el meltdown, se derrite el contenedor primero de metal, eso alcanza la atmósfera. ¿Cómo se vería afectado el Japón, el continente asiático? ¿Llegaría a Europa a través del mar o corrientes marinas o el aire? ¿América, al Perú? Sí, digamos en el peor escenario,
Japón puso esta planta al costado prácticamente de sus costas. El jet de viento que transportaría una eventual nube radioactiva, es muy poco probable que regrese hacia atrás, ¿no? Algo evidentemente por difusión, le va a llegar un poco a Tokio. Ahora hablan de 0.4 miliservias, que es una medida pequeña, pero va a cruzar el Pacífico, probablemente, porque esa es la presión del jet. Se va a mantener, los jets de aire normalmente son hemisféricos, o sea, no cruzan el mundo del hemisferio norte hacia el sur, sino tenemos jets en el hemisferio norte. O sea, estamos hablando de un jet de presión de viento del hemisferio norte que en el extremo va a llegar a las costas de Estados Unidos, fundamentalmente las costas del oeste americano, ¿no? Pero no bajaría hacia el hemisferio sur, o sea, prácticamente da la impresión que se va a quedar en la zona del hemisferio. Ese sería el peor escenario, ¿no? Que ojalá no lleguemos a eso, pero evidentemente eso va a meritar una serie de mediciones, controles. Hay productos radiactivos que desaparecen al poco tiempo en el aire, ¿no? Como yodo, cesio, hay una serie de otros productos, pero hay por ejemplo, el uranio 235 enriquecido, eso sí queda. Es el uranio. ¿Perdón? El más pernicioso, el más venenoso. Bueno, es el combustible, es el uranio. Es el combustible del Fukushima, ¿no? El uranio 235. Hay otras plantas, por ejemplo, en las que yo he trabajado, que son de Pressurized Water Reactor, que es una tecnología más americana, que trabaja con mayores presiones, que trabaja con mayores temperaturas, y a veces en esta se usa otro combustible como es el plutonio 239. Pero son materias altamente contaminantes en su proceso de fisión, evidentemente, y esas son las más perjudiciales. La de alta escala de la tabla de Mendeleev, esas son las más... Y entre las fuentes de contaminación también está el alimento. Por ejemplo, no sé, comprar algas para hacer sushi. No sé. ¿Cuánto se puede contaminar una persona que está al otro lado del mundo por consumir un alimento que en Japón fue contaminado? Toda materia orgánica, esencialmente, ¿no? Lo que puede significar una desgracia para la economía japonesa. Bueno, sí. Porque se le cierran miles de puertas. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Ellos siguen siendo definitivamente el país más afectado, así de todas maneras, más allá de sus costos de reconstrucción. Terrible. Tremendo, la verdad. Entonces, que Dios nos encuentre confesados. Entonces, ya solamente... El impacto también en el sistema económico va a venir evidentemente por el tema de la energía, ¿no? Los costos de energía en todo el mundo van a subir. Yo creo que se van a tomar acciones definiamente con relación a revisar las licencias de las plantas antiguas, sobre todo de las plantas antiguas de energía nuclear. Bueno, pero ahora la emergencia de Japón es el problema. Bueno, y del universo, ¿no? Y de todo el universo, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Claro, porque no es una contaminación que se pueda contener, ¿no? Bueno, ingeniero Raúl Delgado Sayán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido sumamente ilustrativo, pero francamente también... Sobrecoge. Aterrorizante. Bueno, es mejor saber las cosas como son, estar informado, ¿no? Bueno, y esperemos que Dios haga un milagro, ¿no? Ojalá. Muchísimas gracias. De verdad.